Leyendas de San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos es una ciudad en el estado de Jalisco, reconocida por ser uno de los pueblos más pintorescos, al que asisten miles de turistas al año. Su catedral basílica es uno de los monumentos más importantes del lugar, ya que miles de peregrinos asisten a las peregrinaciones que se realizan el 1 de febrero. Debido a que fue fundado en 1542, es inevitable pensar que con el paso del tiempo han surgido una gran cantidad de leyendas. A continuación, te presentamos algunas de ellas. Los peregrinos fantasma. La Catedral Basílica de Nuestra Señora San Juan de los Lagos es un templo dedicado a la Virgen de San Juan de los Lagos. Es el monumento más visitado después de la Basílica de Guadalupe. El 1 de febrero de cada año, caravanas de peregrinos llegan desde distintas partes del país para rendir culto a la Virgen. Muchas personas que han acudido a estas peregrinaciones relatan que durante el trayecto se acercan personas que parecen estar vivas, pero que en realidad son ánimas en pena que fingen estar vivos para llegar al templo. Se cree que son los espíritus de quienes en vida no pudieron cumplir con una manda y ahora, aún después de la muerte, la están tratando de completar. Se dice que se han percatado de esto debido a que cuando empiezan con la travesía, el número de personas que inician es diferente al número de peregrinos que llegan, como si hubieran desaparecido. También aseguran que han visto a hombres y mujeres que tienen un semblante muy triste y que van caminando con la cabeza agachada. Cuando les ofrecen un vaso de agua, lo aceptan y responden secamente gracias. Pero cuando se dan cuenta, esas personas han desaparecido misteriosamente. La leyenda surgió a partir del relato de un joven que asistió a una peregrinación. Durante el camino, una anciana se le acercó y le pidió que le ayudara a cargar su costal hasta la catedral. El hombre aceptó y continuaron con el viaje. Cuando llegaron al lugar, el chico buscó a la mujer, pero no la encontró por ningún lado. Entonces se acercó al sacerdote y le contó todo lo ocurrido. El clérigo tomó el costal. Cuando lo vació, cayó un cráneo, así como huesos humanos. Desde entonces, se dice que durante el camino no es bueno detenerse a ayudar a las personas, ya que puede ser la manifestación de los peregrinos fantasma. La construcción de la catedral. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos llegó a la región en 1545. Sin embargo, no fue hasta 1767 que el templo dedicado a ella terminó de construirse. La leyenda cuenta que el recinto fue construido por mensajeros del cielo, conocidos como ángeles. Se dice que durante los trabajos de construcción de uno de los muros exteriores, en donde debían hacerse grandes líneas de piedra, se suscitaron unos hechos que, hasta el día de hoy, no tienen explicación. Se cuenta que los encargados de la construcción eran Juan Magdaleno y Diego Bautista, los cuales un día llegaron desde el pueblo de Mezquitic para empezar con los trabajos de la obra, pero cuando llegaron ya estaban iniciados. Incluso uno de los encargados los felicitó porque habían construido un muro de 1,5 metros de altura en muy poco tiempo. Juan y Diego se sorprendieron al ver la obra, pues ellos no lo habían hecho. Varios trabajadores realizaron investigaciones y descubrieron que esa noche nadie se había acercado a la construcción. Desde entonces empezaron a decir que esos muros fueron construidos por ángeles. La mujer de piedra. Cerca de la catedral existe una piedra que tiene forma de mujer que está a las orillas del camino. Las personas que han realizado las peregrinaciones cuentan que esa roca se trata de una persona de género femenino que hace tiempo quedó petrificada en el lugar. La leyenda cuenta que el 30 de enero de 1903, una mujer llamada Eugenia Chávez, que vivía en Nuevo León, en compañía de su madre, su esposo y su hijo, decidió participar en una peregrinación, pues anteriormente había estado enferma y había prometido que si se curaba,
realizaría la manda. Al reponerse, se encaminó junto con su madre, su esposo y su hijo para cumplir esa promesa. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar, cansada por el largo camino, se detuvo cerca de un árbol y se recargó en un tronco. Empezó a blasfemar, diciendo que estaba arrepentida de haber hecho esa promesa y que no valía la pena haberla realizado. Acto seguido, un estruendo sacudió toda la región, por lo que los acompañantes agacharon la cabeza para protegerse, y cuando se levantaron, se sorprendieron al encontrar a la mujer convertida en piedra. Otras versiones cuentan que solamente el cuerpo fue el que se convirtió en roca, ya que la cabeza y el cuello siguieron permaneciendo normales. Sin embargo, el paso del tiempo, la mujer falleció y quedó solamente la parte petrificada. Los gritos. Entre los años 2003 y 2004, una familia reportó que en la madrugada escuchó una serie de gritos aterradores que estremecieron todo su interior. Eran unos gritos tan escalofriantes que no se parecían ni siquiera a los lamentos de la Llorona. Al día siguiente, cuando los miembros de la familia le platicaron su experiencia a los vecinos, se sorprendieron al enterarse que estos también los habían escuchado. Pronto se enteraron que todos los habitantes de San Juan de los Lagos también habían escuchado a la misma hora y en distintos puntos de la ciudad esos terribles alaridos. Todos coincidieron que esos gritos expresaban mucho dolor emocional, como si fueran presa de un sufrimiento aterrador. Las personas que tuvieron el valor de asomarse en la ventana de sus casas comentan que no vieron a nadie en las calles, pero que seguían escuchando esos lamentos sin saber de dónde provenían. Hoy en día, nadie sabe qué fue lo que ocurrió en ese extraño día de terror. El llanto de la Virgen. La Virgen de San Juan de los Lagos es una de las imágenes más visitadas por los peregrinos. Sin embargo, cuando empezó la pandemia de COVID, muchos lugares públicos fueron cerrados para evitar la propagación del virus. Uno de estos sitios fue la Catedral Basílica. Sin embargo, poco después del cierre del recinto, las personas comentan que cuando pasaban frente al templo para comprar sus alimentos, podían escuchar en su interior el llanto de una mujer. Era descrito como una serie de sollozos que emitían una profunda tristeza. Hay personas que también aseguran que, pasada la medianoche, cerca de la catedral, podían escuchar los pasos de alguien, como si una persona caminara frente a la puerta. Cuando se asomaban, descubrían que no había nadie. Se cuenta que quizás se trató de la Virgen de San Juan de los Lagos, la cual empezaba a llorar porque se quedaba sola en el templo. Las personas más ancianas cuentan que anteriormente la Virgen ya había llorado cuando se presentaba una catástrofe en la ciudad. Por ejemplo, se dice que en epidemias anteriores, como la de cólera, la Virgen también lloró y cientos de personas fueron testigos de ese evento.